Digital Maison Yache y bueno, ya sabéis, los que me conocéis incluso virtualmente, que cualquier cosa soy bastante facilona, o sea que cualquier duda, aunque desaparezca aparcar el coche, podéis comentármela cuando sea, ¿vale? Hasta el final, si nada se pierde. Y bueno, por hacer algo diferente, aunque igual os lo han hecho, no sé si Teresa tenía pensado hacer esto, no sé. Ponemos el título. No lo iba a hacer. Porque sabía que alguien lo haría. Pues ya no soy diferente. Bueno, vale, estamos todos de muy sentaos los que no tengáis un smartphone, un teléfono móvil super guay. Se sienta nadie. Antes, hace unos años se sentaba alguien, ahí. Chiscos se queda sentado. ¿Vale? Sentaos los que no tengáis Facebook. Los que no tengáis Twitter. No sé, usuarios. Ahora no sé. Los que no leáis blogs de manera habitual con objetivo profesional, digamos así. Los que no seáis usuarios, lectores de blogs. Vale, y ahora os podéis sentar los que no tengáis un blog propio. No sé si está solo para fotos, pero aún así que sí. Vale, o sea, casi nadie aquí tiene un blog. Sí, no, o sea, es que lo de todo está con lo cual más o menos me hago bien. Vale, somos, bueno, interesa. Vale. Entonces, bueno, más o menos como usuarios sí que lo sabéis, pero ¿qué es un blog, no? Es una pregunta chorra, pero como tengo mucho tiempo podemos hablar de cosas también. Pues un blog es una web estructurada cronológicamente que se puede ir actualizando, que tiene una edición muy simple y un escaso coste de mantenimiento cero. Todos los blogs son páginas web, pues las webs son blogs, claro, son páginas en internet. Una página web, por definición, es algo estático y sin interacción normalmente con los usuarios, y un blog precisamente se caracteriza por todo lo contrario. La interacción con el usuario es una característica fundamental, ¿no? Y un blog tenéis que tener en cuenta, en mi caso sí que esto se sufre un poco, de que el flujo cronológico de artículos es inverso, o sea, lo más reciente, y esto es evidente, se queda arriba y lo más antiguo se va quedando abajo. La estructura es muy simple, hay una cabecera, ¿vale? En la que pues, este es el mío, ¿no? Desde el Mapiche, ahora lo explicaremos, y después pues nada, el post o artículo o entrada son los tres nombres con los que podáis encontrar. Se habla bastante en terminología inglesa, a veces hay botones como para compartir en redes sociales, siguen los comentarios, y a veces hay una barra lateral, que es a veces cuando en el móvil se pierde, con una caja de búsqueda, con quién es el autor, una nube de etiquetas, ahora lo veremos, maneras un poco de suscribirse, y esta normalmente es la estructura que tienen la mayoría de blogs, ¿no? Yo he estructurado esta charla más o menos como un poco por dónde empezar, ¿no? Como si todos los aquí presentes, que ya sé que no es así, pero así nos va a permitir explicar un poquito de qué va esto, como si todos los que venís aquí quisierais empezar a ir a un blog también. Esto se puede utilizar al revés, ¿no? Como para entender cuando somos usuarios, cuando somos lectores, ¿no? Y bueno, ¿por dónde empezar? Pues sabemos que tendremos que tener unos objetivos, tenemos que poner un nombre, ¿no? Alojarlo en alguna plataforma, dotarlo de contenido, ver cada cuánto publicamos, ver si lo acreditamos o no, ver si las etiquetas, cómo lo difundimos y cómo finalmente lo medimos un poco el impacto que podemos tener e interaccionamos con nuestros lectores, ¿no? No lo he dicho, pero me podéis interrumpir cuando queráis, ¿no? Y además si yo soy, no sé, si os hagan preguntas, si queréis participar. Lo primero un poco el objetivo, cuando uno abre cualquier página, en este caso un blog, pero tenemos que saber a qué público nos vamos a dirigir, qué es lo que queremos comunicar, ¿no?
Y en blogs sanitarios, que es en lo que evidentemente nos vamos a centrar, podríamos hablar de blogs de plagas, entonces tendría que hablar ella, pues a mí me ponéis un blog de cocina y también igual me apaño. Bueno, de cocina no, de comer, de restaurante. Pero en blogs sanitarios pues veréis que hay, y si os ocurren algunas más, que igual me he dejado, o sea, aquí las niñas de podemos querer ser divulgativos y dirigirnos a los pacientes, ¿no? Que es una herramienta súper poderosa y es una asignatura pendiente seguramente del mundo sanitario y ahí cuanta más divulgación hagamos, no ya otros profesionales, que es lo que hago yo, pero sobre todo de cara al público, menos correrán bulos y la gente tendrá seguramente más criterio. Entonces eso os animo a que deis ese paso y falta mucho blog de divulgación a pacientes de cualquier chorrada. Que el otro día le tenían que hacer una colonoscopia a mi madre y estaba ahí buscando si podía comer huevos o no, porque la lista que le habían dado pues no venía, ni que sí ni que no, y entonces digo, pues lo voy a... Y no encontré ningún blog que explicara cómo te tienes que preparar para una colonoscopia, ¿no? Yo qué sé, cualquier tontería, pero cualquier tontería a la gente le pueden venir dudas, ¿no? Mi objetivo es más ¿vale? Aunque a veces lo mezclo con el primero. Mi objetivo es más docente, en mi caso, y yo me dirijo más a profesionales sanitarios y a médicos en formación, ¿no? Como casos clínicos, ahora lo veréis, y lo resuelvo cada semana. Entonces, aunque luego te das cuenta de que quien te lee no son sanitarios, y por eso también bueno, es importante al menos tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso te va a moderar un poquito el lenguaje. Luego hay gente que hace blogs o que escribe blogs dirigidos a hablar del tema más profesional, ¿no? De la gestión, a política sanitaria, incluso, ¿por qué no? Pues, que van a reivindicar un poco derechos tanto de los pacientes como de los sanitarios. Hay gente que tiene otras inquietudes. Yo tengo amigos dermatólogos que son historiadores también y que han estudiado otra carrera más de tipo humanístico y eso lo plasman en sus blogs. Hay gente que habla de blogs de cine y pediatría, de lo que queráis, poned una fricada y buscad una especialidad y juntadlo y seguro que sale algo, de fotografía. Y luego, está lleno para más, pero también es lógico pensar que sea así. Hay gente que su blog es un poco el blog de su clínica, ¿no? En dermatología lo veo mucho, en dermatología casi todo el mundo, menos yo, tiene una consulta privada y se dedica también a ganar pasta con esto, y a quitar arrugas y a poner rellenos y tal. Y entonces un poco el blog es un poco puede ser una herramienta de tu página web como para dirigirte a un poco como a captar pacientes. Es lícito, es una herramienta de marketing y de publicidad y de mejorar tu reputación online, y eso hay gente que se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis el blog de María José Alonso, que ahora lo tiene un poquito parado, está un poco de bajón, pero yo espero que vuelva pronto. Pero la verdad es que todas las entradas que tienen estos años son magníficas, y es una dermatóloga que además escribe muy bien y que lo explica todo un poco como novelado, ¿no? O a veces casi más como poesía. Y ella tiene una visión más de tipo divulgativo, explicando alguna historia con algún paciente real. El blog Cuaderno en Piel, no nos centraremos solo en dermatología, pero son los que manejo más yo, pues habla tiene también un poquito una mezcla, tiene mucha parte de divulgación. Se llama Eduardo Lauzurica, el dermatólogo que lo escribe, pero es muy completo y es muy didáctico, y también sirve, según el tema del que hable, para un poco para el público que quiera un poquito más de información, y también para médicos de familia o para enfermeras. Este seguramente lo conocéis, ¿no? Maastricht. La conocí el otro día, vino aquí a Palma, nos quedamos para tomar café y la desvirtualicé. El otro día tiene este fantástico blog. ¿Qué diríais aquí? ¿Qué diríais qué objetivo tiene? Así sin saber mucho, solo por la pinta que tiene, de los que hemos comentado. Divulgación, docencia, gestión.
es más divulgativo, se dirige más al público, ¿no? Es más importante de lo que crees, parece una entrada casi de muy interesante, ¿no? Así un poco como la gente capta atención, ¿eh? Y este blog, que es un caca, es mi niño, yo no tengo hijos, pero tengo dos cosas que me suplen lo de los hijos, que son residentes y un blog, ¿vale? Entonces los quiero mucho, y nada, y que yo ya os he dicho que lo que hago es poner un caso cada semana, cada sábado, además mágicamente, aunque yo esté tomándome algo por ahí, pues sale un caso a las 8 y el miércoles siguiente de esa misma semana se publica la respuesta a ese caso explicando un poco lo que se llama esto. Este también lo conoceréis porque muchos si estáis aquí no es para escucharme a mí, sino es para mañana viene Mañez y eso siempre es un privilegio y oírle y tienes un blog desde hace ya muchísimos años que dentro de un poco los ítems que os he puesto antes pues él va más un poco a la parte más profesional, ¿no? de la parte más de gestión, etcétera, pero explicado, como sabéis, desde una perspectiva muy chula y muy disruptora, que es un poco lo que se buscaba hoy. El de la derecha es más reivindicativo, ¿eh? El de la derecha mete siempre el dedo en la llaga y ahí está el gerente del mediado siempre para dar una vuelta de tuerca y para remover conciencias. Este es el que os decía, que es Xavier, que es un dermatólogo, Xavier Sierra, que habla latín pero fluidamente, o sea que es una pasada el señor este. Y es dermatólogo y además sabe muchísima historia, es como ir a un museo, escucharle, y sabe tanto que un día le dije, porque ha escrito libros y tal, ¿no? Y un día le dije, tienes que hacer un blog con todo lo... Porque él ponía cositas sueltas en Facebook, en tal, pero claro, eso luego se queda en nada. Y un blog, bueno, al menos está ahí, ¿no? Y siempre un poco poder recuperar entradas antiguas que quedaran ahí. Y se animó, y como que tiene tanto material y sabe tanto, pues y además es súper pública, como, no sé, como 10 entradas cada semana, te pone una historia de estas que te la lees y la verdad es que alucinas, ¿no? De todo lo que sabe, y a lo mejor se fija él, pone un cuadro del que sea, y porque esta tiene una verruga aquí, pues habla ya de la patología que tiene esa persona, de la patología dermatológica que tiene esa persona que sale en el cuadro famoso, o te explica la historia de que el Felipe IV, en ese tal, pues resulta que era sifilítico perdido, y un poco te explica esa historia más morbosilla y te la explica muy bien. Y luego están estos, ¿vale? Es un poco los que os ponía los últimos, que bueno, este es el presidente de la Academia Española de Dermatología, porque no me están grabando, y bueno, y en su consulta privada de Madrid, ¿no? En su clínica, pues la página web de su clínica tiene una pestaña, aparte de tal, que es el blog, ¿vale? Allí. Y en el blog, pues sus dermatólogos, las personas que trabajan con él, pues de manera periódica escriben cosas más divulgativas, pero bueno, ya un poco la intención ya se ve, ¿no? Un poco cuál es, ya digo que es lícito y es normal que haya estas cosas, pero bueno, tienen otro valor, ¿no? Con todo esto de los blogs y demás cosas, ¿vale? Nos construimos una historia que la han venido a denominar como entorno personal de aprendizaje, ¿no? Es una palabra, o PLE, Personal Learning Environment, ¿vale? Y esto no es más que un poco ponerle nombre a algo que hacemos todos, aunque sea sin querer, que son un conjunto de herramientas, de fuentes de información, de conexiones con otras personas y de actividades que todos nosotros, ya digo, de manera consciente o no, usamos de manera asidua y habitual pues para aprender. Porque si estamos aquí, si vosotros estáis aquí, es para aprender cosas que a lo mejor no aprendéis nada, pero la idea que tenéis, habéis pagado para aprender algo. O sea, yo estoy ahora mismo así. Y esto, y un PLE pues tiene diferentes componentes y tiene una serie de fuentes, es decir, nosotros vamos a buscar información y hoy en día si algo nos sobra es información, porque a veces hay demasiada y no sabemos, y esto tendremos que organizarlo de alguna manera, tendremos que filtrarlo. Después con eso, algunos simplemente lo almacenan para gestionarlo ellos, para su conocimiento y luego lo difunden o no, ¿no? Que es la última parte del entorno personal de aprendizaje, bueno, lo que yo sé lo explico, ¿no?
Y otros, pues ese tercer punto, en vez de almacenar, pues también sería el punto como de crear, ¿no? Y si haces un blog, pues entraría un poco ahí. Y luego finalmente pues se difunde. Se ha hablado mucho del PLE como algo, porque el concepto se acuñó en el año 2010, la ley, pero y ya un poco se enfoca hacia lo digital, ¿no? El PLE pues ya son ordenadores, son conexiones, son tal, pero bueno, también se le puede decir que el PLE también puede ser analógico, es decir, todos empleamos herramientas que no tienen por qué ser digitales, cada uno emplea lo que puede y uno puede tener su PLE con revistas, con libros, etcétera, y luego difundirlo de otra manera menos digital, ¿no? O sea que bueno, y lo que se trata al final es de adaptar herramientas a nuestra manera de funcionar para que ese aprendizaje sea más eficiente, ¿no? Aquí cada uno, a mí un día me pidieron, construyete tú, porque un día tenía que hablar de entornos personales de aprendizaje en un congreso y tuve que hacer esta diapo, que a lo mejor tiene ya 3 años, pero bueno, más o menos yo creo que sigue estando en vigor. Construyete tu PLE, ¿no? ¿Cuál sería el tuyo, ¿no? Pues yo estoy ahí en medio, entonces esto es bidireccional, filtro de alguna manera. Evernote, ahora os contaré que lo uso muchísimo para, aparte de almacenar, pues la tengo que almacenar en bueno, tengo mi libreta en el bolsillo, cada vez ya menos, creo que el otro día la perdí y no me encuentro. Entonces, afortunadamente, tengo Evernote, que ahí sí que espero no perderlo nunca, porque ahí está todo, ¿no? Lo que me interesa guardar y lo puedo recopilar desde cualquier lado, ¿no? Feedly, que es algo un poco para filtrar información, luego lo sueltas, ¿no? Lo sueltas a las redes sociales, te nutres también de redes sociales, las redes sociales es bidireccional, tú lo explicas, pero también pues, te enteras de un montón de cosas. Dropbox también lo empleas como almacenamiento, porque no, Zotero, Mendeley, pues, gestores de referencias bibliográficas, por decir algo, y bueno, y finalmente todo eso se va, en mi caso, a un blog, a Herman Pixel, y luego pues, las presentaciones que hago normalmente muchas veces las publico en SlideShare, que hace no mucho la compró LinkedIn, y entonces ahora está vinculado, ¿no? Y me entero de todo con esto, de la si alguien dice algo de pues con eso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de reputación digital ni nada de esto, pero lo que os venía a decir es que pues nos encontramos con esto hoy en día, ¿no? Supongo que vosotros también estáis abrumados, a veces no sabes por dónde empezar. Si has pasado 4 días fuera de casa o dedicado a otros menesteres y abres alguna, pues es que ya se te acumula tanta faena que lo único que se te ocurre es borrar todo y da igual, si me he perdido algo importante, pues mira, paciencia, ¿no? Hay maneras de intentar optimizar esto y ser mucho más productivos a la hora de filtrar toda esta información. Yo, bueno, os recomiendo, yo no sé qué utilizáis, me lo vais a decir si queréis. Yo lo que más utilizo para filtrar webs, blogs, blogs, que es un poco para lo que sirve esto, es Feedly. Antes estaba el Google Reader, supongo que algunos erais usuarios hasta que lo cerraron, que era muy básico pero muy fácil y como que estaba vinculado a Google, pues cuando desapareció parecía que se acababa el mundo, pues un drama, después fue como, bueno, no sé, como era y nos fuera a dar de lleno y la gente se buscó la vida y yo creo que la mayoría hemos acabado ahí porque lo puedes vincular también a la cuenta de Google y te guardaba todos tus favoritos, digamos, de Google Reader, pues ya te los guardaba aquí, con lo cual tampoco lo tenías que volver a empezar, ¿no? ¿Quiénes usáis? ¿Quiénes lo conocéis? Vale, tampoco sois tantos. Entonces, sí que la verdad es que os lo recomiendo. Aquí, pues de todos los que os he dicho, a lo mejor 5 ya a vosotros os interesan y queréis seguirlos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y de los que sean de vuestro ámbito de trabajo, de especialidad o lo que sea? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, las páginas web y los blogs pues se actualizarán cuando se actualicen. El mío es fácil porque son 2 días a la semana, miércoles y sábado, entonces es muy fácil. Pero hay otros, no todo el mundo tiene esa periodicidad, así como un reloj. Hay otros que publican cuando les apetece. Y a lo mejor una semana publican 3 cosas y la otra no publican nada. Si a ti te interesa mucho seguir una página o un blog, como no estés encima a ver este que ha dicho, y entonces tendrías que entrar
cada vez que a ti creas que te interesa, en todos los blogs, todas las webs a las que tú pues, tengas interés, ¿no? Y si son 100, es inviable, ¿no? No vas a estar ahí y luego este día no ha puesto nada, es una pérdida de tiempo. Entonces esto es una manera de optimizar esto. Simplemente, pues, esto es por web, no es ningún programa de ordenador ni nada, y está también con el móvil, con el iPad, con cualquier dispositivo, y además pues, se sincroniza de manera que es muy sencillo. Aquí le dais a añadir contenido, simplemente le ponéis la URL, ¿no? La copiáis de la barra y la pegáis ahí y le decís que esto os lo añada. Yo me organizo como me da la gana, claro. Claro, yo lo uso para Derma, pero lo uso para más cosas. Yo tengo las recetas de cocina, que si deporte, que si cosas de risa, que si blogs medicina de familia, otros blogs médicos que también sigo, que si podcast, que si social media, que si tecnología, que si cosas de correr, buceo. Vale, pues claro, pues no se va todo al mismo sitio y a lo mejor no. Y entonces, eso lo que hace es que en estas pestañas, en estas, digamos, carpetas, cada vez que se publica contenido de ese blog que tú te interesa seguir, o páginas, o igual, no discrimina blogs de páginas web, ¿vale? Pues se te pone aquí como con un número, que son entradas pues, de estas carpetas que tú le has definido. Entonces, pues aquí pues, tenía 1000, ¿no? Porque, claro, de tecnología pues, es muy fácil que se te acumulen muchas. A lo mejor llevaba 2 semanas sin abrirlo. De medicina de familia, 30. Entonces, simplemente me doy a ir a dermatología y de una manera muy visual, porque la verdad es que es muy visual, normalmente lo pones con la fotito, si es que lleva alguna foto, y con el título y un poquito de texto, ¿no? Y de dónde viene. Entonces, tú simplemente ahí bajas y si hay algo que te interesa, pues le das, ¿no? Y luego me lo guardo en Evernote o no, o lo que sea. Y cuando ya lo he visto todo, que lo he chequeado, pues le doy arriba al check y ahí ya se me pone a hacer el contador, que lo puedo recuperar si quiero, pero ya no me sale aquí como que tengo nada pendiente. Entonces es una manera, en 5 minutos o menos por la noche, ya antes, cuando estás tranquilo en casa, de ver que no te pierdas nada. Pero vamos esto es privado absoluto, ¿no? Esto lleva a tu cuenta, tú estás... Te define a ti como es. Ya, creo que yo soy transparente. Y no tengo secretos, como podéis comprobar. Eso es lo que hay, o sea, si nos gusta. Tengo otros, como el broche, me gustan mis principios, tengo otros. Pues, pero no, sí, o sea, esto es privado, ¿no? Yo estoy logueada con mi esto y entonces tú esto lo ves, pero no lo ve nadie más. ¿No? Es verdad, puedes tener tus secretos. Tengo una pregunta, es que ¿pero esto qué es? ¿Un buscador? No, es un RSS, un gestor de páginas, digamos, o sea que... Vale, pero yo entro aquí y ¿qué hago? ¿Me doy de alta? O... Tú entras aquí, te tienes que dar de alta, que te puedes entrar a dar de alta con tus credenciales de Google, con lo que sea, o hacerte uno pues, con tu login, que luego te tendrás que acordar tu password. Y entonces ahí, si no tienes nada previo, pues empiezas, esto lo tienes en blanco, ¿vale? Y tú dices, añadir contenido y las cosas que tú sigas, que tú quieras no perderte, ¿vale? Pues tú les vas añadiendo y te las vas organizando en carpetas. Bueno, que no, pero yo te recomiendo que si vas a usar esto, te lo organices de alguna manera lógica para tú un día que solo quieras ver si hay algo de enfermería, de no sé qué, pues ya vayas a esa carpeta, no vayas a las recetas de cocina, que eso ya lo hagas cuando tengas tiempo, ¿vale? Entonces, y aquí, pues mira, curiosidad, o sea, chorrada, aplicadas, ¿vale? Pues 700 no sé qué, pues eso lo hablo cuando tengo ya, bueno, estoy muy aburrida, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es una buena manera de no perderte, o sea, de evitar un poco la infoxicación esta que nos lleva a que al final te vuelva loco. No tienes tiempo, es que no tienes tiempo. Y esto, hombre, tienes que hacerlo, pero lo haces tal y vas añadiendo y ahora mañana añado, y mira, pues esta página la he descubierto, está guay, pues esto de que, por esta página de buceo, pues simplemente spam. Lo puedes hacer desde el móvil, desde... Claro, pero las páginas de una hoja es una cosa, pero luego tú tienes que ir a buscar esa página para ver si hay algo, y eso no, eso ya lo tienes ahí, y es como, ¡oh! Y lo tienes todo, la verdad es que es muy útil. Y luego,
Y esto, bueno, tampoco no vamos a hablar de otra cosa, pero esto lo que permite también es luego guardarlo, ¿no? O compartirlo. Esa cosa que tal, pues tú lo compartes en Twitter. Pues mira, qué guay, pues tal, directamente, no tienes que empezar a copiar ya no sé qué, o me lo guardo en Pinterest, que es otra cosa que a mí me gusta mucho, ¿vale? Para gestionar imágenes, ¿vale? O lo guardo, o esto sí que lo quiero guardar, no quiero solo haberlo leído, sino quiero, tiene cosas que yo luego lo usaré, ¿no? Pues me lo guardo en Evernote. Evernote ya es un poco la leche en cuanto a almacenar, pues eso, como tu libreta en la que te apuntas todo, que también la gestionas por libretas de diferente temática. Aquí también soy transparente, también persona, no sé qué, programa de radio, dermatoscopia, dermatopixel. Bueno, ¿puedo hacer un inciso? Sí. ¿Puedo hablar de mi libro? Sí. No, es que lo bueno de Feedly es también si hacéis búsquedas bibliográficas, que las bases de datos os permiten guardar las búsquedas. Entonces, cuando se actualiza en la base de datos, Claro. también lo tenéis actualizado en Feedly. Entonces, no tienes que hacer la búsqueda cada vez para que te saliera el título. Claro. En cualquier base de datos, pues... Yo ahí lo que hago normalmente, que no hago exactamente esto, porque a lo mejor son revistas concretas que sí que sigo, pues la revista americana de dermatología, pues la tengo en Feedly y ya está. Y entonces veo los artículos de una manera más visual, que si tienen fotos, ves la foto de manera que es como más, ¿vale? Entonces lo puedes usar para, lo bueno es que lo puedes usar para muchas cosas. Y luego lo que te quieres guardar, pues oye, esto sí que me interesa, no solo haberlo visto, sino que esto lo voy a usar luego para tal. Pues a ver, en mi caso. Y son las dos cosas que uso más para organizar, ¿vale? Aparte de otras historias, pero que... Además, tienes aplicación para todo tipo de smartphone, tablet o Claro. versión web. Yo, por ejemplo, en Evernote me dan, el otro día, en el Congreso Nacional Dental, me han enviado los certificados. Certificados en PDF, pues te los guardas en una carpeta, ¿no? Siempre lo que hacemos todos en el ordenador. Pero yo además de guardarlos en una carpeta, tengo una carpeta que se llama certificados. Vale, me los guardo, porque esto, Evernote, puedes guardar PDFs, puedes guardar Word, puedes guardar lo que sea, ¿vale? Entonces los certificados me van ahí, le pongo el título, el año, y ya está. Y luego, como cuando el buscador, ¿dónde está el certificado del curso de...? Vale, lo puedes tener en tu ordenador, claro, pero imagínate que estás en Albacete y pues esto siempre lo tienes, ¿vale? También lo puedes guardar en Dropbox, pero Dropbox tiene también sus limitaciones. Evernote es algo que tiene versión gratuita, versión de pago más barato, versión de pago premium y tal. Yo tengo la intermedia, pero para un uso básico, el gratis, que sirve para... Sí. Yo la tengo de pago. Yo de verdad lo tengo de pago porque tenemos una libreta colaborativa entre 300 dermatólogos que la hice yo y que, claro, no basta porque aquellos animales meten tantas cosas que no es suficiente, entonces tienen que tengan nada que ver directamente con los blogs, pero sí que nos sirven para organizarnos y para no volvernos locos, ¿vale? A mí la pregunta que más me hacen, o que más me hago yo incluso, porque ya digo que es mi objetivo en cuanto al tema del blog, es esta, ¿no? Realmente, a ver, y podéis sustituir dermatología por, da igual, por X, por lo que os interese a vosotros, ¿no? Pero a mí esto es lo que más me preocupa, ¿no? Yo me emperro en hacer docencia, pero dices, ¿esto sirve para algo o realmente es un poco y ya está? Y entonces, pues intento contestar a esa pregunta. La definición del tipo de aprendizaje que se puede hacer con una herramienta como esta, pues es lo que vienen a llamar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aprendizaje no reglado. O sea, pues esto es un poco para cada uno lo que quiere o lo que puede. Y sin duda, esta anarquía, pues sí que tiene una serie de ventajas, ¿no? Y esas ventajas está muy bien explotarlas y aprovecharse de ellas. Es algo que es dinámico, o sea, un blog por definición es algo vivo. Claro, si no hacen una actualización cada 6 meses, pues deja de ser dinámico, pero la idea cuando abres un blog es que sea algo y dotarlo de contenido, que haya actualizaciones constantes, ¿no? Que eso crea interés, que
que desde el punto de vista del lector, pero también del que lo escribe, permite esa interacción, cosa que una web o un artículo en una revista normalmente eso no tiene, ¿no? Y que tanto el que lee como el que escribe, pues tú lo haces esto cuando quieres, o sea, no es un curso que te has apuntado y que tienes un deadline o tienes que entregar esto o tienes X tiempo para leerte el material, sino que esto pues cuando en la vida que llevamos ajetreada hoy en día, pues tenemos que hacer las cosas pues cuando tenemos un ratito, no cuando nos dicen, o sea, si damos flexibilidad a la docencia, pues normalmente tenemos ya mucho ganado. Y además, y eso ya es extra, pues intentamos que sea divertido, porque si no la vida ya es muy aburrida, es muy triste, y si lo podemos hacer un poquito entretenido y que la gente se enganche un poquito por ahí con sentido del humor, pues la verdad que la gente lo agradece y el que lo escribe también, porque también nos divertimos escribiendo. Y otra cosa que se le puede dar valor, la gente se lo da realmente, y Derma Pitcher, una de las cosas por las que ha tenido, creo, éxito, es porque está libre de, intentamos, no me paga nadie, con lo cual eso lo pago yo, de las influencias de los humos industriales que se llaman, ¿no? Y eso es algo que la gente veo que sí que le da valor, no hay ningún laboratorio detrás, no hay nadie que pague, y eso sin duda pues sí que te ayuda. No lo digo yo, sino que bueno, hay un montón de artículos si buscáis pues sobre el uso de este aprendizaje basado en blogs, basado en social media, en wikis, en YouTube incluso, bueno, sí que lo digo yo, vale, es sí que, bueno, porque me pidieron que escribiera sobre el tema, los reactas, entonces también lo digo yo, pero lo dice más gente, ¿vale? Pues con wikis, con blogs, con podcast, ¿vale? El podcast es algo que a mí también me atrae mucho, no lo he hecho, pero también pienso que es una muy buena herramienta, igual que los vídeos, los videoblogs, también no sé vosotros qué pensáis. Yo creo que la verdad es que la página que tiene más tráfico de todas es YouTube, ¿no? De manera que la gente es consumidora habitual de vídeos. Yo normalmente no lo soy, o al menos no aguanto un vídeo que dure más de un minuto, pero bueno, pienso que si la mayor parte de la gente sí, pues sería también una muy buena herramienta, ¿no? Y bueno, y de nuevo, pues a quien se enterra, aunque sea desde Singapur, de usar los blogs como herramientas y plataformas integradas de e-learning. Pero eso también pues tiene inconvenientes y hay que conocerlos y hay que ser consciente de ellos. El principal que le veo yo, pero bueno, lo que hay es que no es acreditado. O sea, si lees Derma Pitcher cada semana, mi madre lo hace y sabe más dermatología que o sea, sus amigas le preguntan a mi madre y mi madre me dice lo que sea, que esto le ha salido a tal, es una morfea. Y yo, hostia, mi madre es una profesora de primaria jubilada, ¿vale? Y lo acierta casi siempre, o sea, mi madre me lee cada semana. Al principio lo hacía por el vídeo que ponía al final, que es guay, luego ya se va leyendo lo que escribo, y sí, y acierta, ¿no? O sea, que bueno, que puedes saber mucho, bueno, ya si tienes unos conocimientos y unas bases, pues supongo que sí que se puede aprovechar mucho mejor, con conocimiento de causa, pero desde luego, el seguidor más acérrimo de Derma Pitcher no le puedo dar ningún título, ni puede, cuando se presente a la OPE, pues, lo siento. Entonces, sabrá mucho, pero no le van a dar créditos para eso, ¿no? Ni puntos para la OPE. Sí que es verdad que los blogs en general puede ser complicado encontrar información, o sea, si lo vas siguiendo cada semana, pues tú lo sigues, pero si quieres buscar algo que hemos escrito hace meses o hace 6 años, a veces es complicado, ¿no? Y eso pues también a veces manejarse por ahí, a veces no todo el mundo le es fácil. Y además partimos de que estamos leyendo en orden inverso. A lo mejor si yo escribiera un blog que cada entrada, cada post fuera independiente de las otras, pues daría igual, porque un día hablas de dermatitis atópica, otro día hablas de acné, otro día hablas de la dieta y la psoriasis, otro día hablas de lo que sea, pero claro, pero yo no, entonces es un fastidio, porque yo siempre pongo un caso el sábado, dejo unos días para que la gente participe y se rompa las neuronas, y el miércoles
escribo la respuesta a ese caso explicando pues, la enfermedad, el tratamiento, lo que sea que me dé la gana explicar. Claro, si tú entras el jueves, hoy, por ejemplo, bueno, hoy es viernes, tú entras por primera vez, que a lo mejor hace 3 semanas que no te metes, y entras en la respuesta. O sea, lo primero que te aparece es, no sé de qué hablaba, de una rosada de Giver, una niña, desde el caso de esta semana, y tú entrarás y verás que es una cosa. O sea, si lo que quieres es practicar un poquito, pues ya verás, ya es un spoiler total, porque ya ves la respuesta y luego ves el planteamiento del caso. Entonces la gente que lo hace para aprender esa lectura, a lo mejor para lo que hago yo es un poco fastidioso. Hay maneras de arreglar eso, que es cambiando luego la fecha para que aparezca tal, pero la verdad es que ves en un correo y lo hago. Y por último, aunque esto no creo que sea tanto problema, no está todo, ¿no? Si estuviera todo, pues yo lo cierro y me está, no voy, digo, no voy, pero no, es que escribo otra cosa, me dedico a los de los restaurantes, pero no está toda la información, entonces no es un libro de texto, esto hay que reconocerlo, pero bueno, la dermatología en las revistas tampoco, porque cada semana se publica contenido nuevo, o sea que tampoco está todo en ningún libro de ningún sitio, ¿no? Pero bueno, puede ser que alguien encuentre que eso es un inconveniente porque todavía no hemos hablado de los condilomas en nuestra. Para eso, en mi caso, en concreto, sirven las etiquetas para evitar un poco ese spoiler. Y es que cuando entras en el blog, si uno utiliza la nube de etiquetas como toca, pues puede filtrar y poner solo las de caso para diagnóstico. Entonces aparecen de más reciente a más antigua, pero solo los casos. Y como que al final de cada post sí que enlazo el resultado, la respuesta, pues entonces pues sí que esto, pues, la gente que quiere practicar pues lo puede hacer. Claro, si uno ya pone pediatría, no puedes filtrar por doble, no puedes hacer multifiltro, solo puedes filtrar o por una cosa o por la otra. Entonces los pediatras que quieren practicar lo tienen chungo, porque si ponen pediatría les sale respuesta a casos. Y no íbamos a hablar de reputación online mucho, no sé si va a hablar de eso. Bueno, pues lo veremos un poco. Eso un poco es lo que decía antes, pero también un blog, una de las cosas buenas que te pueda dar, otra cosa es para lo que tú lo quieras esto, pero es indudable que si yo estoy aquí, que me han llamado, alguien que no conocía hasta hoy, ¿vale? Pues es porque ha oído hablar de mí, y si ha oído hablar de mí es porque por algo, ¿no? Entonces todo esto un poco te ayuda a construir, aunque sea sin querer, lo que es tu identidad digital, ¿no? Tu reputación online, mejor dicho, porque identidad digital, ya os digo que como dicen, tienes identidad digital aunque no tienes idea de escribir, ¿no? Yo no tengo Twitter, no quiero que tal, no quiero que, pues bueno, a lo mejor están hablando de ti, te están poniendo a parir en internet y no tienen ni idea. Por supuesto tienes identidad digital, tú y yo y todo el mundo. Y aquí los que saben de esto, pues un poco la identidad digital, que es en realidad, es la información generada por nosotros más la información generada por terceros, que son los que te ponen a parir normalmente. Claro, si desaparece esto porque no hay información generada por ti, porque no estás en redes, pues solo tu identidad digital se construye a expensas de la información generada por terceros. Y eso es muy peligroso, ¿vale? Porque entonces ahí sí que estamos expuestos no tenemos ningún margen de maniobra. La gente que se dedica a esto y a intentar fortalecer la reputación online, pues se da cuenta que sí que el tener presencia en la red, ya no estamos hablando de manipular nada, estamos hablando simplemente de estar ahí para ver qué pasa, pues sí que sirve para eso. Y bueno, entonces pues nos pasan cosas bonitas, oportunidades, a mí la parte que me gusta más, ¿vale? Es esta, que es lo que te ofrece Internet y las redes sociales, de lo que hablábamos antes, lo que decía Chisco, de conectar con otros profesionales de igual a igual. Para mí esto es lo más bonito, ¿no? Esa horizontalidad que de repente pues tú puedes estar hablando con un catedrático de no sé qué
que yo, vamos, se me caería la cara de vergüenza de si me lo veo en persona, no me atrevo a decirle nada. En cambio, por Twitter parece que te atreves más, ¿no? Como lo de insultar en un semáforo, que dentro del coche pues puedes empezar a decir improperios y te transformas y no sabes por qué ha pasado. Y en cambio, en persona, pues es como así, como súper tímida, ¿no? Y el otro día me invitaron a un congreso de pediatría de atención primaria aquí y me pusieron un título de la charla, me pusieron Dermapixel, de dermatóloga a influencer. Y fue súper chungo ya de montar el título porque fue influencer, nunca me habían llamado así. Y bueno, y eso no sé quién lo puso, no sé si se lo vi a Teresa. Es que no me acuerdo, Sí. Ahora se ha cortado. Es que yo contesto lo mismo, porque a mí esta palabra no me gusta nada. Otra vez ayer, Claro, yo a veces lo tengo Patrick, como un rollo de zapatos, de tal, de bolsos. Claro, yo vistiendo soy lo puto peor. O sea, mi novio me tiene que decir qué bolso me tengo que poner para que me haga, que si me pega los zapatos o no. Entonces, a mí lo de influencer como que me da un poco para atrás. Y entonces oí a alguien, no me acuerdo a quién, no sé si era Teresa, no me acuerdo, pero decía influencers porque profesionales activos y comprometidos en salud digital queda demasiado largo, ¿no? Entonces, pues hay gente un poco que por acortar, pues te sueltan el improperio este y tú te quedas un poco así. No sé si sabéis lo que es el cloud. Es un número que odio porque antes tenía un cloud y ahora tengo un cloud de mierda. Y eso te destruye súper fácil, no sirve para nada, ¿vale? Bueno, es un servicio web que se han inventado una cosa que se llama CloudScore, que con unos algoritmos pues miden, no sabes cómo, es un secreto secretísimo, una fórmula de Coca-Cola, que miden el grado de influencia de una persona o de una marca en las redes sociales, que analiza el Twitter, Facebook, pero tienes que elegir si tu Facebook personal o la página de Facebook. Entonces a veces es mejor una cosa que la otra. Instagram, LinkedIn, YouTube y bueno, el propio cloud, ¿no? Y con eso pues se hace un número que va de pues hasta 100, me parece. Si tienes un cloud más de 60, que eres influencer. Yo antes lo era, ahora ya no, ahora tengo 58, que es una porquería. Y nada, pero bueno, es una tontería. Pero a veces yo he llegado ahí que en según qué ámbitos, en sanidad seguro que no, pero en según qué empresas como que te miran el cloud, un poco, cuando hagas el currículum, pero había gente que ponía, en Twitter antes había gente que ponía en su foto de perfil, ponía el cloud. Sí, eso se llevaba antes. Eso antes yo lo he visto. No pasa de moda. ¿Vale? Esto era cuando yo tenía un cloud de 62, que era un poco guay, ¿vale? Que hice una captura de pantalla, ahora lo miré ayer y tengo 58, o sea que un desastre. Claro, esto cambia, cada día, o sea, eso cada 24 horas se actualiza. Entonces, depende un poco de lo que compartas o de quién te comparta, pues el cloud te sube o te baja, ¿no? ¿Y cómo influyes en tu reputación online? Pues bueno, que también un poco así, ¿eh? Todo es muy artificial. Hay gente que se dedica a esto. Hay gente que se dedica a esto. Sí, eso dicen. Es súper bueno. Pues puedes influir con el consejo, que eso hablaremos un poquito al final, ¿vale? Muy poco. O con lo que llaman SMO, todo tiene nombres ingleses así, con siglas, que es Social Media Optimization. Toma ya. La SMO no es más que divulgar el contenido, ¿vale? Está claro que si tú escribes un blog y luego no lo sueltas por ahí, pues nadie a lo mejor lo va a saber. De manera que consiste en algo bastante lógico por otra parte. Claro, no te dan nada, no me dan nada, pero sí que, no sabes si por ego, si por... no sé muy bien por qué, pero si me lee más gente estoy más contenta. No me preguntes por qué. Es raro esto. Si me pagaran €1 por cada visita, no lo entiendo, pero como me pagan. Pues nada, las redes sociales utilizarlas como amplificadores y usar Facebook, ¿vale? Usar Twitter, sobre todo para conversación y LinkedIn, siempre desde un punto de vista más profesional. Yo solo quiero hacer este apunte que a mí me parece importante, muy importante para mí, que bueno, que se habla mucho de reputación y tal, de reputación online.
pero no perdáis de vista lo que realmente tiene valor. O sea, la gente que se hace un blog para tener una buena reputación online se hace un plumero, pero a kilómetros, ¿vale? Es un poco lo de los blogs esos de marketing de clínicas, que bueno, que está muy bien, pero que no, vamos, que no es un blog para otra cosa, ¿vale? Entonces, que la reputación nos venga como consecuencia de tener un blog guay, ¿vale? Que no, yo creo que no debería ser el objetivo, entre otras cosas porque se nota, ¿eh? Y queda mal. O sea, que se te el plumero, ¿vale? Luego el nombre. Esto parece una tontería, pero si abrís un blog no lo es, ¿eh? Y yo lo puse un poco de churra y me ha ido bien, pero me podría haber equivocado. Al principio el que quería poner era dermatología Baleas. O sea, hubiera sido un... lo voy a tener que cambiar, seguro. Hubiera sido una porquería. ¿Vale? ¿Qué nombre le pones a un blog? Como dijo, ¿no? Que estás embarazada, ¿qué nombre le vas a poner? Pues parece una tontería, ya digo, pero tenéis que pensarlo, es súper importante el nombre que va a tener, ¿eh? Es como el título, es súper importante, el título de un post. Tiene que tener relación con el contenido, la gente tiene que saber más o menos de qué estás hablando por el título, tiene que ser original, es decir, el blog de Sergio Bañó, ¿me graban? El blog de Sergio, que es uno de los tricólogos de referencia y el dermatólogo con más seguidores de España y del mundo mundial de Twitter, se llama Dermatología Madrid, que está muy bien, pero que hay otro. O sea, hay otro que se llama igual, y que no sé si estaba antes o no, o a la vez, porque todo es un poco bastante al mismo tiempo, ¿vale? Pero sí, intentad que no haya otro que se llame como el vuestro, porque si no, eso, que sea único, ¿no? Que sea corto, ¿no? O sea, nombres así muy largos normalmente no quedan, sí, que tenga un poquito de gancho, ¿no? Y si puede ser, también va muy bien que sea universal, o sea, que suene igual en inglés que en, esto ya es panota, pero ya digo, lo mío fue sin querer, ¿eh? Porque me gusta la fotografía, porque yo pongo imágenes clínicas que les doy mucha importancia, que sean de calidad y tal, y lo de picture con la foto y demás, pues ahí salió, y porque vi que no había ninguna marca que se llamara así, que nadie me iba a demandar, ¿no? Por usar su nombre de algo. Y otra pregunta importante, ¿y dónde lo ponemos? ¿Con quién lo hago? Y esta es la pregunta, ¿no? Cuando abres un blog que no tienes ni idea, porque yo no tenía ni idea de todo esto, ¿con quién lo haces? ¿Con Blogger o con WordPress? Que son, hay más, pero son los dos así más conocidos y las dos plataformas que alojan la mayoría de blogs del mundo mundial. Blogger es de Google, ¿vale? Pertenece a Google. Google siempre tiene la cosa que no sabes si van a seguir o lo van a capar, o sea, lo van a cerrar, como pasó con Google Reader. Siempre está la incógnita de que si algún día los de Google les va a dar por cerrar Blogger, pero bueno, hay muchos blogs en Blogger. El mío está aquí, el mío está en Blogger, porque no tenía ni idea, y a lo mejor si abriera ahora un blog no lo haría en Blogger, pero bueno, tampoco lo he cambiado, no me va mal, y para lo que hago yo es fácil, ¿vale? Y es muy sencillo. Y luego WordPress, que sepáis que hay dos, o sea, es la misma empresa, digamos, pero tiene dos vertientes y no tienen, que son muy diferentes entre ellas. WordPress.com, ahora lo explicaré, es como el gratis, entre comillas, y el .org es un hosting, o sea, tenéis que pagar vosotros el alojamiento, ¿no? El profesional es aquel, ¿vale? El de WordPress.org, y nosotros somos más para aficionados, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Gratuitos son todos, pero el de WordPress.org lleva el asterisco porque tenéis que pagar el hosting, ¿vale? Que nosotros sí que va de fábrica. Blogger a mí me gusta porque no tiene publicidad, a no ser que tú quieras que la tenga, pero si quieres que no la tenga, pues tú verás que no y ya está, y entonces queda como más diáfano. Yo no tengo publicidad en Google por la sencilla razón de que si pusiera que sirve y así me valga alguna perrilla, si alguien se equivoque, pinche el banner, pero es que si la tuviera, claro, no es una publicidad que controles tú, la de Blogger la controla Google, ¿no? Entonces, claro, Google es muy listo y si yo hablo de dermatología, van a poner publicidad de algo relacionado con dermatología.
Extenso, tal y cual, no sé qué, que son los que yo hablo un poco como tumbándoles lo que ellos venden, de manera que no me parece coherente, pues a ver, decir que el champú anticaídas no sirve para nada y que luego que pongan publicidad. Pues no tengo, ¿vale? Me gustaría, a veces digo, ¿qué sacaría yo si pusiera? Entonces, WordPress.com sí que tiene publicidad, pero es un poco más aséptica, y WordPress.org no tiene. ¿Vale? Puedes hacer analíticas con Google Analytics, con Blogger porque pertenece a Google, y con WordPress.org, y no así con WordPress.com, aunque eso no es muy importante tampoco. Y bueno, y tienes un poco como herramientas para hacer cosillas, alguna tienes, pero es muy limitado. La app del móvil no es una caca, no vale para nada, y las de WordPress están un poquito mejor, ¿vale? Y esta es muy fácil usar, tanto las dos primeras, y la otra ya necesitáis un poquito más de conocimiento, ¿no? Me tendrían que enseñar. Sí que es verdad que si empezáis con esto, la recomendación es que no lo hagáis con WordPress.org y luego contratéis un hosting gratuito, porque normalmente esto es sinónimo, normalmente los que saben dicen de fracaso, o sea que si lo hacéis, pues tendréis que pagar, porque para luego lo hacéis. Los alojamientos web, ¿no? Sí. O la gestión de dominio es anual, ¿no? Luego está la gestión de dominio. ¿Vale? Es esto. O sea, con Blogger, por ejemplo, es un servicio gratuito en la nube, fue adquirido por Google en 2003 y es de Google, ¿vale? Si tú abres un blog con Blogger, por definición, va a ser el nombre que tú le pongas, o sea, mi blog era dermapitcher.blogspot.com, ¿vale? Esa es la dirección de tal. Claro, esto tampoco queda muy bien, entonces si queréis dermapitcher.com, que es mi caso, pues compras el dominio, si está, entonces lo vinculas, es barato, esos son 20 euros al año, eso lo pago desde el principio, creo que solo los primeros meses tuvo, que luego enseguida lo cambié, ¿vale? Pero sí que vale la pena, es una inversión mínima que sí que compensa, ¿vale? Es muy fácil, esta es un poco la página de las entradas ¿veis? Ahí está la que todavía no se ha programado, la última, es la que tengo programada para el sábado, todavía no ha salido. Y bueno, pues las estadísticas, los comentarios, os vais autorizando o no, según los tengáis, ¿vale? Esta es un poco la página de estadísticas de la última semana, un poco las entradas, un poco una visión de dónde os leen y de dónde más o menos. Ahora, en Rusia estuvo ella el otro día. Estuvo Elena y le dio clicar ahí. No, yo creo, a veces lo de los países estos raros, porque a veces el décimo país, China. Es verdad que a veces la gente busca imágenes en Google y salen muchas si buscas algo de guerra, salen muchas del blog y le das a la imagen y te sale un poco nuestro idioma y te sale ahí. Algunos clics pueden ir por ahí. Yo creo que también hay a veces muchos bots, porque a veces hay unos picos muy extraños de países raros que no es natural, ¿vale? Pero bueno, sí, a veces hay Rusia, es el país número el décimo. El tercero es en Estados Unidos, que eso sí que me hace un poco más de ilusión, porque hay mucho hispanohablante. Y esto es un poco, podéis cambiar bastantes cosas, ¿vale? Un poco de cómo se ve, a mí me gusta ver. Antes era oscuro el fondo y la gente se quejaba de que tenía dificultad para leerlo. Esto es como se ve en el móvil y esto es como se ve en la web, ¿vale? Pero a mí Blogger me parece muy sencillo para todo, para programar las entradas, las fotos te las pone en Google Fotos, te haces una carpeta del blog y ya está. WordPress.com, que es el gratuito entre comillas, es un sistema de gestión de contenidos de código abierto, ¿vale? Que es un servicio en la nube, pero que así como está en la versión gratuita, sí que es verdad que es muy limitada. También sale nombre del blog, o sea, sería dermapitcher.wordpress.com, y si quieres estar, pues también te tienes que agenciar el dominio. Y este es el plan, lo estuve mirando, este es el plan actual un poco, pues el gratis, el personal, por 4 euros al mes. Como
facturación anual, pero sale 4 euros al mes, 8 o 25, ¿vale? Claro, con el número de visitas que a lo mejor tengo yo, no me bastaría el resto de gasto de almacenamiento, con todas las fotos que hay, no me bastaría, igualmente tendría que pagar. Con el tráfico que tengo, yo creo que también. Tendrías que ir al punto. Tendría que ir al punto. Pero vamos, te lo digo yo. Ya. Porque yo con la playera tuve que pagar por esto, por lo mismo, tienen que ponerme igual. O sea, es que al final te hacen pagar. El otro día le di a un amigo de segundo y el gratis este es que se ha quedado nada. No, pero por eso lo sigo en Google, lo sigo en Blogger, porque ahí no tengo problema. Y al final, o sea, para empezar es un blog, que era una cosa, pues es un blog personal. Al final ha pagado, es que todo ya se ha limitado. Antes no era así, por ejemplo. No, antes era gratis de todo. No, pero te daba más opciones. Te dan, ahora es ya muy birria. por cosas súper básicas. Por eso si quieres que te vayas a lo Claro. Y eso por los plugins, muy sencillo. Por eso digo que la recomendación, así como está esto a día de hoy, es si no os queréis complicar la vida con Blogger, porque es lo que haría. Y luego, claro, el problema es cuando ya llevas unos años, yo llevo 7, y ahora me da cosa no tener un blog como más chulo, ¿no? O más que pueda hacer más cosas y tal. Y eso tendría que migrarlo. Y eso yo, por ejemplo, no sabría. Tendría que pagar a alguien o bueno, tenía un cuñado. Tenemos un cuñado. Pero no, entonces habría que migrar, ¿vale? Pero te lo tienen que hacer. O sea, es un currazo, es una movida. Y si hay imágenes y tal, y esto no va bien. Y yo estoy en plan que me digo, mientras esto me funcione y la gente pueda entrar y tal, y a mí me vaya bien, la verdad es que me da pereza, es algo que pienso, pero sobre todo por una cosa, ¿vale? Por esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Pero es algo que a lo mejor os puede pasar o os puede... yo veréis que no pongo, o sea, ¿yo qué soy? Una persona humana. Dermatología. Mi especialidad que pone dermatología y venerología. ¿De qué tendría que hablar? De veneres, ¿no? De tal. O sea, de tema. O sea, ¿y las fotos qué tendría que poner? Vale. Entonces, yo sí pongo una foto de un tal, me cierra. Yo, ¿vale? Si pongo una foto que no sea, bueno, a ver, una úlcera tal puede dar mucho asco, pero por eso no creo que me lo cierre. Pero una foto de un pene con un condiloma, no creo que me aguantara mucho ahí. Claro, el blog no está alojado en Google y sigo su política de contenidos y me va bien o no me va bien, pero es lo que hay, es lo que, como aceptas los textos de Facebook, que no puedes salir una foto dando de mamar a tu hijo, ¿no? Pues, bueno, te parecerá mejor o peor, pero se supone que es lo que tuvo en Instagram, pero es lo que hay. Claro, tú eso no tienes por eso de eso, ¿vale? Y da mucha rabia, a mí eso me da rabia, en lo mío, pues vale, lo puedes más o menos entender. Pero que quiero decir que es algo que tú no eres completamente libre de poner lo que tú te parezca, ¿vale? Porque tienes que seguir sus normas. Entonces, sus normas son las que son y yo no tendría que ponerlo como para mayores de 18 años, entonces ya saldría como un warning que si no tal, la gente ya no se metería, no tendría este número de visitas y me fastidiaría bastante. Entonces yo, que he puesto hasta ahora, pues sífilis secundaria, que salen manchas en las manos, ¿vale? O sea, a ver, ya me apaño yo para hablar de cosas, pero no puedo poner una foto de un... Mira, hombre, pero experimenta todo ahí, un trocito, que no sabes, ¿sabes? Si no sabes si es codo, pero al fin y al cabo es eso, lo importante es el contenido, pero tú no eres completamente libre. Si lo tuviera como un WordPress.org, como que el hosting es mío y lo pago yo, pero pongo lo que quiero, como si quiero abrir una página de porno, no sé, de porno si pudiera, no sé, pero que tú eres libre, ¿no? Y de esta manera no, y es algo que, según de lo que quieras hablar, pues tienes que atenerte. Yo soy un reaccionario absoluto, analógico absoluto. Tiene que haber. No puede ser. Entonces,
publicidad no. O sea, yo per la que me conversa que tengo que poner un blog. Un blog, ¿no? Un blog. Un blog. Un blog es lo que nos pasa con la web. Un blog, pero me estás contando que, o sea, no puedo poner ahí una receta con una, vamos, una infraestructura o cosas de esas. No puedo. Bueno, una teta a lo mejor sí. Pero desde luego tienes todo lo que quieras. Sí, correcto. No, sí tiene todas sus contradicciones y todo, y no es lógico, pero es así. Entonces, claro, no es tuyo. Y tú, pues eso, cuando entras en una discoteca, a lo mejor no te dejan entrar según la pinta que lleves y te parece bien o mal, pero ahí pone reserva derecha de admisión y te gustará más o menos, pero a lo mejor no te dejan entrar si no llevas los pantalones no sé qué. Es algo que podemos discutir, pero esto es lo que se utilizan, claro, son herramientas gratuitas, volvemos a lo mismo, pues quéjate de WhatsApp, ya, pero WhatsApp es gratis y ellos hacen lo que tal. Y tú, pues, lo primero que haces es aceptar sus condiciones de uso, porque si no ya no te deja instalar la aplicación, o Facebook o tal, te gustará más o menos, luego le encontrarás más ventajas que inconvenientes, pero tú estás aceptando eso de manera implícita, pues implícita también, porque le estás apretando el botón, aunque no te leas lo que tú has aceptado, ¿no? Pues en eso es lo mismo. Te parecerá mejor o peor, pero hay que jugar con sus normas y si no te gustan sus normas y quieres las tuyas, pues tendrás que irte a otra casa, ¿no? Y hacer tu blog y tal, y yo, si es así, pues yo lo haría. Es verdad que a mí invertir pasta en algo que no me da dinero me da un poco de pereza también, ya considero que ya pago cosas con el blog como para encima pagar, que bueno, que no es tanto por la inversión, que a lo mejor lo haría, sino por la pereza de que después de 7 años el trasladar todos los contenidos que yo creo que me daría problemas y que se perderían cosas por el camino, no lo sé. Y yo no lo podría hacer, se lo tendría que dar a alguien para que lo hiciera y pagarlo. Entonces, a mí me da un poco de palo, pero sí que, vamos, estoy de acuerdo. Sí, pero que os lo digo a título informativo, no defendiendo a la web, vamos, no me libre de defender a la web. Y a lo que íbamos, el contenido, o sea, un blog va a triunfar, creo, si lo que ponéis a la gente le interesa, ¿no? Pero es que a la gente le interesa las cosas, bueno, lo que os interesa a vosotros cuando buscáis cosas en internet, pues que a lo mejor, porque para lo que uno es una chorrada, para otro es súper importante y depende a quiénes os queráis dirigir, pues podéis encontrar ahí el filón de que esto no lo explica nadie, o lo explica otro, pero no de la manera que vosotros queréis. Yo creo que el éxito también está con los dones de comunicación. Bueno, Del que hace el blog. Porque a veces hay contenidos muy interesantes, pero que están contados de una manera soporífica y esto pues no vuelves. claro, hay que hacerlo un poco gracioso, ¿no? Es que yo creo que es un... Bueno, gracioso, ¿no? Pero no, que la gente... Yo creo que es un factor importante. Sí. Yo estoy segura que las amigas de tu madre, fan de dermatología, no son. Alguna ya sí. Claro, lo has dicho, ya sí. Nada, y si os ponéis a escribir, ¿qué es lo que dicen los que saben de esto, que es el post ideal para que os lea mucha gente? Ya digo, el contenido es lo más importante, pero luego el cómo lo digáis también, resulta que también tiene su cosa. El título tiene que ser corto, ¿vale? Menos de, creo que son 70 caracteres, porque son los que caben en el título y entonces, cuando en el buscador. Y entonces luego se corta, con lo cual si ponéis una cosa mucho más larga, pues se va a quedar cortado. Antes decían que los posts tenían que ser cortos, porque la gente no aguantaba mucho leyendo y que tenían que ser más bien cortitos, de 600 a 800 palabras. Hoy en día esto ha cambiado un poco y te dicen que no, que sean un poquito más largos, que cuando la gente busca lo que quiere realmente es información, no que le despaches con un post de quieres saber sobre la psoriasis y no le bastarán 600 palabras, realmente quiere informarse y para eso tienes que ser un poquito más exhaustivo. Tampoco te pases, tampoco escribas 10 páginas, ¿vale? Pero bueno, lo de que tenga que ser tan corto tampoco está tan claro, ¿vale? Evidentemente que el contenido sea original, no vaya a hacer copia pegada en ningún sitio, porque Google además lo detecta, ¿vale?
Y siempre incluir las referencias que pongáis, si podéis, en forma de enlaces, ¿vale? Eso siempre se agradece y Google también lo agradece. Cuando digo Google me refiero que os van a posicionar un poquito mejor y os van a sacar más arriba. Las imágenes, todo entra un poco por la vista, y igual que en Twitter, si ponéis una imagen os leerán más en tweet o en Facebook o lo que sea, pues esto también, o sea, encontrarse un tostonazo ahí de texto, si no tiene fotos o imágenes o figuras, a la gente le cuesta más, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Emplear un poco un lenguaje, bueno, según a quién nos queramos dirigir, si nos queremos dirigir solo a según quién, pues a lo mejor tenemos que adaptar el lenguaje, pero si pensamos que esto lo puede leer más o menos todo el mundo, pues al menos que lo entiendan. Y las etiquetas también es importante utilizarlas, porque también Google las utiliza a la hora de posicionarte, y tenemos que saber utilizar las etiquetas. Para mí, que hago lo que hago, ¿vale? Esto es lo más crucial, ¿vale? Para mí, otro que hable de otra cosa, pues esto le dará igual o no. Yo uso imágenes clínicas y esto es súper delicado, ¿vale? Pero tan delicado como que podemos acabar en el juzgado. Siempre, o sea, la ética tiene que estar por delante, y por mucho que tengas un caso súper interesante, pues hay que respetar la confidencialidad, la protección de datos, que además ahora entra en vigor el nuevo reglamento europeo el día 25, está todo el mundo temblando, se va a acabar el mundo también, ¿vale? Todo el mundo estamos aceptando todo el rato políticas de privacidad cada día, y por supuesto tener permiso del paciente, ¿no? Pero aunque no hagamos un blog con imágenes clínicas, que seguramente no será vuestro caso, pero aunque uséis, pero es importante utilizar imágenes. Entonces, aunque uséis imágenes de terceros, es decir, o bien usáis las vuestras propias, o bien tened la precaución de utilizar imágenes que no estén protegidas por copyright, que esto parece una obviedad, que a lo mejor yo no lo hago tanto, por ejemplo, para poner el fondo pues me da un poco igual, no debería, pero yo pongo el buscador, Google, pues pongo la palabreja y me va bien esto, y ahí lo pongo. Es una presentación, entiendo que no debería pasar nada, aunque tendríamos que ir todos con cuidado, ¿no? Pero para eso ahora os explicaré, para los que no lo sepáis, la utilidad que tienen los motores de búsqueda de utilizar ese filtro para no meter la pata. Por ejemplo, esto es Facebook, ¿eh? Esto no es ningún blog, no es el mío, y ya digo, no es ningún blog. Esto, pues hay grupos de Facebook, de lo más que se comparten casos clínicos, ¿no? Y esto es uno del otro día, 9 de mayo, que estaba buscando un poco ejemplos para explicaros, pero imaginad que es un blog, ¿vale? Imaginad que es un blog. Y esto está contando esta señora de 80 años que piensa que tal, y pone la foto dermatoscópica. No sabemos si tiene permiso, pero yo a lo mejor pienso, soy mal pensada, y a lo mejor pienso que no le ha pedido permiso a la señora, y a lo mejor sí, pero a lo mejor no lo sé. Yo si esto lo pusiera en Facebook, primero recortaría la tal para que no se le vea el ojo, ¿vale? Que además se ve el enchufe, que es una mierda de foto. Es que soy muy así, a mí se me pone de lunaria, ¿vale? Y se ve ahí la papelera o lo que sea. Y bueno, y la foto dermatoscópica siempre, pues te da igual, porque eso no compromete, ¿no? La señora no se va a reconocer. Y aunque lo recortemos, ya sabéis que el mío lo podéis tener no solo si el paciente es reconocido por terceras personas, que bueno, vale, este es fulanito, tal, ¿vale? Sino si uno mismo se reconoce y no existe el permiso, ¿vale? Porque ahí ya puedes ir a por la persona. De manera que esto, tened siempre mucho cuidado. Es decir, a esta sí que la señora la reconoce la vecina, ¿vale? Ahí a lo mejor no la reconoce la vecina, pero él mismo sí que dice, hostia, esta es mi mano, ¿no? Esto es mi tal. Y a lo mejor lo ha visto esta mañana, ¿vale? O sea, le da cuenta el señor 2 días antes, lo ha puesto para que la gente opine, porque para un poco reforzar lo que piensa esta dermatóloga, seguramente, pero a lo mejor a la señora no le han dicho. Y luego todo el mundo que va a comentar ahí, es un melanoma, va a morir. Es verdad. Y dices, eso que pensad siempre que pongáis algo en las consecuencias. Yo siempre pienso que la cago, la cago.
y intento que haga cada vez menos, pero siempre tenéis que hacer esa reflexión de qué pasaría si el paciente al que yo me refiero me lee, y me lee más de los que a mí a veces me imagino, ¿vale? Porque entonces sí que a veces te autocensuras mucho, no pones muchas cosas, pero hay que, en eso no tenemos más remedio que autocensurarnos. O esto, un caso muy triste, o sea, ya sabes que va a acabar mal, ¿vale? Este chico de 17 años que ha venido con una herida de arma blanca, que le han visto esto y le han dicho tal, y tiene metástasis. O sea, lo ha compartido en plan morbosillo casi, ¿no? De, ostras, qué caso he visto hoy más guay. Y a lo mejor el chico, o sea, a lo mejor no le ha dicho al chico que se iba a morir, ¿sabes? O a lo mejor le ha pedido permiso, pero a mí me cuesta esto ver un poco justificarlo mucho, ¿vale? O sea que, bueno, esto no es un blog, es Facebook, pero da igual, ¿eh? Tenéis que, hay que reflexionar un poco. Los patólogos me dan una envidia. Sí, una realidad. Te lo juro, si no puedo con ellos, porque venga, ponen cosas súper chulas, ¿vale? Y venga, fotos y venga tal, y dices, es que no hay derecho. O sea, hacen un montón, los patólogos hacen un montón de docencia en Twitter y en redes sociales sin ningún reparo. Y eso que tienen, porque además que está un artículo hace poco de cómo, también de rollo de ética y de cuidados tal, porque esto, pues bueno, según lo que pongas, por dónde trabajas, por cuándo lo has puesto, por la edad del paciente, los datos que des y por tal, también se puede llegar a conclusiones el paciente, uy, este es mi caso raro que me han dicho que tengo. O sea que también tienen que ir con cuidado, pero la verdad es que lo tiene mucho más fácil que nosotros, que nosotros medicina externa, y se ve, y es muy, muy evidente, ¿no? O los cardiólogos, con una electro, venga, o sea, es más difícil, ¿no? Que no se reconozca como, se me ve la teta, no. O sea, se me ve la P. Es mi P. Vale. Bueno, que quiero decir que en Derma sí que es verdad que tenemos que ir con muchísimo cuidado, porque las consecuencias que tiene son muy serias. Para eso, por ejemplo, pues lo que os decía, estamos en Google, en el buscador de imágenes, en la pestaña de imágenes. Yo pongo psoriasis, porque quiero dar una charla de psoriasis, vale, yo tengo 1000 fotos de psoriasis, pero lo que sea, ¿vale? ¡Pam! Me salen súper chulas, un montón de fotos, que yo con eso puedo hacer una charla, pero aquí, ¿veis? Donde pone herramientas a la derecha, ¿vale? Aquí normalmente te salen sin filtrar, pero si tú las pones para etiquetarlas para reutilización no comercial, porque tú no vas a ganar pasta con esto, entonces puedes ponerlo como que se filtren por ahí, ¿vale? Entonces ya no salen tantas, ¿vale? Entonces normalmente vale psoriasis porque hay 40.000 fotos o 1 millón de fotos y todavía te saldrán bastantes, pero como estés con algo un poquito más tal, ahí pasas de tener 200.000 a tener 2, y una es una mierda y la otra pues tampoco te gusta mucho. Entonces no es a la hora de buscar imágenes para ilustrar tus... Tenéis otro que es el CC Search, que también te deja buscar así pero puedes por buscar licencia. también en Google y en Flickr. Porque en Flickr hay muchos también que están libres de derechos. Aquí, de hecho, en Google normalmente te salen las de Flickr, te salen... Pero para las sí. Y luego también, si no son imágenes clínicas las que necesitáis y queréis poner un paisaje para, yo qué sé, cosas más... porque a lo mejor no vais a hablar de según qué y queréis ilustrar con una foto distinta, ¿no? De un paisaje, de una hamaca, de una playa, de un sol, de lo que sea, un animalico, pues entonces que sepáis que aparte de hacer esto con Google, también tenéis bancos de imágenes gratuitos que hay un montón y que los podéis usar ya un poco más tranquilo, vamos, absolutamente de manera tranquila, ¿vale? Esto es Speechbay, por ejemplo, y es verdad que si pones dermatología no sale nada, sale como una modelo que le están mirando y tal, y ya está, ¿vale? Pero bueno, para según que ya más genérico, no tanto de medicina como si queréis hablar de otras cosas o ilustrarlo con otro tipo de imágenes, pues eso.
Y luego, si os hacéis un blog, pues eso, como ya os he adelantado, también es importante, ¿no? Tienes que tener así un poquito de constancia y estos dicen, bueno, pues que venden zapatillas, que motivación es lo que te hace empezar y hábitos es lo que te mantiene, ¿no? O sea que un poquito para esto es obvio y no voy a seguir, pero aquí sí que igual nos podemos detener un poco con el tema de los sellos de calidad. Estamos hablando de blogs sanitarios, de que a lo mejor queremos hacerlo algo divulgativo y que por tanto va dirigido a pacientes. Entonces nos tenemos que poner desde otro lado, esto lo hicieron en el Servicio Sanitario de Salud, andaluz de salud, el SAS, ¿vale? Y hicieron estas normas, digamos, porque claro, os tenéis que poner desde la perspectiva del paciente. Yo soy paciente, no tengo ni idea de medicina, busco información sobre mi enfermedad y cómo sé yo, bueno, si es que alguien se lo plantea, mucha gente ni siquiera se plantea esto, pero ¿y cómo sé yo si lo que me devuelve Google es algo fiable o no, ¿no? Y entonces estos son una serie de principios básicos, ya digo, dirigidos a pacientes, pero vale la pena un poco girar un poco la tortilla y si queremos hacer un blog que los cumplamos, porque si no es un contrasentido, ¿vale? La información de internet también caduca, o sea, lo que yo escribí en 2011 a lo mejor ahora ya está sobre dermal y seborreica, a lo mejor ahora esté desfasado, hay un tratamiento nuevo, ¿vale? Y tengo que escribir otro post, es importante que esté la fecha, porque el paciente, digamos, también es un elemento de valor de juicio para que el paciente sepa, esto es de 2011, a lo mejor han salido más cosas, ¿no? Entonces, las apariencias engañan, ¿no? Una página puede ser preciosa, puede ser muy bonita y puede vender basura, entonces pues es algo, no dejarse guiar, tiene que ser bonito nuestro blog y tiene que entrar un poco también por la vista, pero no es de lo único que nos tenemos que fiar como consumidores. Una web fiable en salud no debe ser anónima, o sea, si esto no tiene a nadie detrás con nombre y apellidos, ya hay que pensar mal, ¿no? Porque aquí, a ver, ¿y quién me cuenta esto, no? Y bueno, y esto sobre todo para los pacientes que no existen las recetas milagros. He sido 40 dermatólogos, cuando te han dicho que esto no se cura, pues si abres Google te sale algo y te la curación definitiva para la psoriasis. Echa un poco, ¿no? Porque, y sobre todo si te lo quieren vender estas fuentes. 50 € la cremita, entonces ya pues acaba de las fuentes y pruebas, ¿vale? O sea, que por eso es importante enlazar en la medida que podáis, en lo que os basáis para afirmar lo que sea, ¿vale? Y esto también se les dice a los pacientes, que el reconocimiento de nuestra confianza, es decir, que hay certificados de calidad que los emiten pues, diferentes agencias, colegios de médicos, etcétera, que nos dan esa como fiabilidad, ¿no? Y bueno, siempre se les dice a los pacientes que eso es una herramienta, que no es hay que contrastar la información con un profesional, ¿no? Por ejemplo, esta es una busco psoriasis, ¿no? La psoriasis sí tiene cura, aquí hay una falta de ortografía. O sea, ¿vale? Y esta es un blog de una dermatóloga de Madrid, de Lorea Goitia, que tiene un blog que es así como muy amigable y tal. Pues, dirías, ¿cuál es más bonita? Pues no sé, a mí a lo mejor me gusta más esta, ¿no? De diseño, no lo sé. Porque esto lo hace ella y pues, los que nos hacemos un blog pues tampoco somos súper mega expertos de diseño gráfico y de informática. Pero bueno, aquí ya pues, está vendiendo clic aquí, tasca. Limite la psoriasis naturalmente para siempre, pues te van a vender ahí lo que sea, de manera que ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues así, a grosso modo, que un paciente lo pueda ver rápido, esto, bueno, rápido se lo busca, pero lo sabe, pero este tiene un sello de calidad acreditado y el otro no. Claro, los pacientes tienen que saber que existen sellos de calidad, pero si no lo saben, pues a lo mejor se van a ir, ¿no? Hay muchos, bueno, no hay tantos, pero hay unos cuantos, ¿vale? El Honpo, la web media. Yo antes tenía todos estos y ahora tengo este. Y este porque es gratis. Este gratis. No sé quién lo acredita, pero vamos. Este era gratis, pero había mucha lista de espera y tenías que... Este es el más guay, ¿vale? El Honpo, son suizos y son los más serios y tal, pero ya no es gratis. Tuve que pagar otro de 80 pavos para que me renovaran, que lo tenía caducado desde 2014 y yo le dije, bueno, venga, vamos a renovar.
Vale, para que te den un Hong Kong, ¿vale? Aparte de esperar un poquito, ahora ya menos, porque como tienes que pagar, pues para esta espera se ha reducido, esto es como todo. Y tienes que cumplir estos principios, que está bien saberlos y tienes un poco que publicarlos en el blog, ¿vale? Autoría, es decir, tiene que haber alguien detrás y quién y dónde está, ¿vale? Y tienes además que poner tu mail, o sea, la gente te tiene que poder encontrar cosas. Complementariedad, es decir, tienes que decir que tú hablas de salud, pero no estás sustituyendo la opinión de tu médico, ¿no? Que tú solo un poco das información complementaria. Confidencialidad, lo que os he explicado antes, atribución, entonces poner tus fuentes, referencias, ¿vale? Garantía, pues que estás un poco trabajando con evidencia, transparencia, pues si tienes patrocinadores, tal, pues lo tienes que decir. Y honestidad, la política publicitaria, por lo tanto publicidad, es fácil. Entonces esto en la pestaña del blog, ahí donde pone normas de uso, lo tienes que poner, ¿vale? Todo. Normalmente haces copia-pega de alguien que lo ha hecho antes y ya está. Yo hice copia-pega del blog de Vicente Baos y se me coló el supositorio hasta que subió, hasta que me dijo, oye, esto está colado, qué vergüenza pasa. Pero todos hacen lo mismo, ¿vale? Pero si lo copiáis, pues pensad a poner quitar Dermapixel y poner el texto, ¿vale? A mí me pasó, ¿vale? Y ahora cuando tienes el tal que lo renuevas, pues tienes, cuando clican en el sello, pues tienes que esto está actualizado y en febrero de 2019 tendré que volver a pagar, porque te dura un año ahora. Y luego lo de trabajar con etiquetas, que pueden tener aspectos diversos, pero la verdad es que es práctico cuando ya buscas algo en concreto. Y difundirlo, ¿no? Tú lo escribes, tú te das una matada para escribir un blog, pero esa parte de promoción yo al principio no le daba ninguna importancia, por lo que os he dicho de la parte de monetización, si no más dinero, ¿qué más da? Que te lean uno o que te lean 20.000. Luego te das cuenta que no sabes por qué, que tienes una cosa dentro que sí que no te da igual, no sé, no entiendo. Debe ser la naturaleza humana. Entonces estás ahí intentando tener más visitas. Ahí ya me da un poco más igual, pero llegó un momento como súper... y sí que es bueno saber que las redes sociales es un amplificador muy potente y esto hay que reconocerlo y lanzarlo por Twitter. Y yo, cuando la página de Facebook me daba mucha pereza del blog, en Twitter sí que pues enseguida lo usé y luego ya lo diversifiqué porque pensé que había gente que no le interesaba mi vida y entonces hice el Twitter de Dermapixel, porque pensé, pobrecicos, tienen que enterarse de que buceo y de qué tal, y de que me voy a correr, o sea, a nosotros les interesa la dermatología, ¿no? Y entonces pues tengo la de Dermapixel para el que no le interesa mi vida y la otra para el que se ríe con mis tonterías, ¿vale? Y también el Facebook un poco lo mismo, ¿no? La página de Facebook y ahí se ponen los casos. Desde que tengo, con Twitter no lo noté tanto porque tenía Twitter desde el principio, ¿vale? Pero con Facebook sí que lo noté un montón porque el Facebook me daba pereza porque pensaba que a la otra fuente de interacción, más contestar cosas a gente y me daba palo. Al final lo hice y la verdad es que las visitas ahí sí que se dieron un subidón, o sea que y tengo muchas visitas que vienen de Facebook, o sea que para mí no para mal, que sepáis, al menos a título informativo, que si con la página de Facebook sí que se consiguen más visitas, ¿vale? Rosa, perdona, cuando son los canales de difusión, digamos, partes desde el blog y haces la difusión al resto de canales así, o tienes que entrar específicamente a cada uno? Ahora te lo paso. El LinkedIn igual y Clipboard a mí me gusta mucho porque visualmente es muy agradable, que es una app que solo está para iOS, creo que solo está para Apple. Entonces, para Android también, vale, porque está solo para Apple. Y es muy chula visualmente, es algo muy bonito de ver y de navegar por ahí, ¿vale? Entonces, también vale, lo que has dicho tú, no tengo mucho tiempo, o sea, yo muero, o sea, ya me basta escribir un blog y encima ponlo en Twitter, ponlo en tal, ponlo en cual, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, descubrí esto hace unos años, no sé si lo conocéis, ¿sí lo conocéis? Sí. Entonces, ¿qué mola? Yo no lo empleo, tengo más. Bueno, hay otros, ¿vale? Yo explico esto porque es el que uso yo, ¿vale? A mí esto me encanta, esto es una plataforma que nació hace ya años, que te tienes que registrar y ya está, es gratis. Es muy sencillo el concepto, a base de recetas, y se llama así, if this then that, ¿no?
Entonces, esto consiste en una receta, que es un poco lo que pasa, trigger, que es el desencadenante, y una acción, ¿vale? Entonces tú tienes que decidir que si pasa esto, entonces tienes que hacer esto, ¿vale? Si tú sabes, lo puedes hacer tú, pero si no sabes, a alguien se le ha ocurrido antes y seguro que ya está la receta hecha y tú la aprovechas, ¿vale? Y esto ha ido creciendo, de manera que sirve para cosas tan variopintas, o sea, esto todo lo que está conectado, pues está metido ahí en TTT. De manera que tonterías como, yo qué sé, ¿sabéis que están las bombillas estas por wifi, ¿no? Las bombillas de Philips, ¿cómo se llaman? Vale, que van por wifi, que tú las puedes manejar con el... Pues tú puedes decir, si mete un gol el Barça, la bombilla del comedor que se ponga roja. Da igual. O sea, tú puedes programar cosas, que alguien lo habrá hecho. O si va a llover, o sea, puedes decir, si mañana va a llover, que me mandas una SMS. Entonces esto sirve para chorradas. Yo tengo una que es, si pasa en la estación aeroespacial, la ISS, por donde estoy yo, o sea, mi móvil, claro, a lo mejor no estoy en el mismo sitio, me mandas una notificación, o sea, cualquier cosa, da igual, lo que se os ocurra. Está, cada vez hay más y más, porque al principio eran pocas plataformas. Pero, bueno, y son estas las que uso, ¿vale? La de la estación espacial, que es esta, ¿vale? Get notification when the National Space Station pass over your house, vale, es que decirlo de inglés. Bueno, da igual, ya he dicho, soy transparente, me da igual. Google ya sabe dónde. Pero bueno, para lo que vamos, del blog. Publica, tengo estas recetas activas, ¿vale? Share your blog post to your Facebook page. O sea, que cada vez automáticamente, y al LinkedIn, y a Twitter. Entonces yo tengo que automáticamente, si no lo tengo que hacer yo, cuando esta cosa detecta que yo he escrito, que encima los tengo programados, cuando se suelta a la red un post de Dermapixel, pues esto ya se encarga de ponerlo en los sitios, ¿vale? Me volvería loca. A veces hay un retardo, a veces no es automático y pasa una hora. ¿No permite programarlo en Blogger? ¿No hay ninguna aplicación que te lo conecte con...? No. Porque en WordPress sí que hay aplicaciones que te las ponen gratuito, que cuando lo publicas también no hay. No, Blogger solo no tiene los botones de compartir, pero tienes que hacerlo tú activamente. Sí, no, pero ahí es que te lo lanza cuando lo publicas. No, con Blogger no puedes. Entonces, te agencias alguna cosa de estas o lo haces, pues a lo mejor sube el diario. Y ya, bueno, estamos terminando, pero bueno, esto es lo otro súper importante de un blog, ¿no? Un blog lo haces un poco en sentido bidireccional, te explicas cosas, pero también tiene que haber un feedback y los pacientes, usuarios profesionales que luego consultan tienen que poder interactuar, ¿no? Y bueno, y es otra de las partes fundamentales. ¿Vosotros qué diríais? Yo cuando abrí el blog pensaba que la gente que comente y ya está, ¿no? Y luego ya contesto o no contesto, ¿no? Vosotros pensáis que si tenéis un blog de salud, bueno, en este caso de salud, cada cosa a lo mejor sería matizable. ¿Vosotros pensáis que hay que moderar los comentarios o no? O luego tú... ¿Quién cree que sí, que es mejor moderarlos? O sea, censurar. No hay censura. Bueno, es censurar. Bueno, le ponen según qué, porque bueno, en el mío de enfermera no tengo esa experiencia, pero de una forma en Mallorca podía decir por acera de mierda, por esa cagada, ese sitio es mío. sí. Literal, de todo. De todo. O sea, de todo. Peta tu pueblo. Ya está en tu pueblo. Y yo... Cuidado. O sea, de todo, ¿eh? Y luego voy a moderar los comentarios. Ahí también. ¿No lo tenía abierto? Creo que nadie sabe quién es la señora Francis, Elena Francis. Lo digo porque yo creo que el primer blog
fue la de la señora Francis, Sí. cuando no había ordenadores. Sí, sí. Y la pregunta que Ahora hay un blog que se llama precisamente La es, Francis, y de ciencia. en ahora a pie, es cómo conseguir que un blog no sea el programa de la señora Francis. Pues moderando los comentarios. Claro. Es la única manera. Vale, yo creo que sí, que se tienen que moderar. Yo no los moderaba al principio porque pensaba que todo el mundo era súper guay y luego te das cuenta de que Porque la es señora súper Francis peligroso. estaba patrocinada por una crema con Bueno, cosmética. esta es otra. La habéis pillado. Por eso te gusta. Hay que moderar. Vale, estos son comentarios reales, ¿vale? A lo mejor no publicados, ¿vale? Pero por diversos motivos veréis que hay que es importante moderar. Esto no sé de qué era, no sé, da igual de lo que estuviera comentando. Esto es una definición solar, esto son proteínas. El escosor empezó como una aguja presionando, y luego el escosor. Y llevaba 2 años con esta angustia, de repente mi esposa empezó a realizar experimentos de agua tibia, bicarbonato, y estoy empezando a bajar la ingesta de proteínas como carne roja, huevos, hasta ahí bien. La exfoliación es un gran ayuda, y luego le doy, estoy tomando MMS, dices, ya mierda. Y me ayuda al mundo. Dije, no, ¿sabéis lo que es el MMS? Es el hipoclorito, la energía que lo cura todo según PAMIES, ¿vale? Que se cura el SIDA, bueno, el SIDA no existe, pero que lo cura todo con esto. Y energía, ¿vale? Cloritos sódicos. Vale, pues esto dices, vale, si yo publico esto y alguien se lo lee y se lo cree y lo hace, pues entonces yo qué función estoy cumpliendo de divulgadora y de promotora de salud? Pues no, ¿vale? Pues esto no se publica, ¿vale? Otro. Hola, soy Juan, padezco de la enfermedad Ariel, más llamada como queradosis folicular, quiero una resolución de ese comportamiento de mi hijo, me deprime esta enfermedad, pero hay que asumirlo. Ay, pero quiero una mejora porque cada día empeorando, quiero un alivio y que espero que alguien me ayude. Vale, pobrecito, ¿no? O sea, joder. Mi número, tal. ¿Y esto no puedo publicarlo? Porque tiene el teléfono de este señor y su nombre. Y la ley de datos me van a crujir a mí porque yo soy la responsable de lo que se pone aquí. Me acuerdo cuando lo planteaste porque te empezaban a poner teléfonos y tal. Claro, me ponen teléfonos, me ponen el WhatsApp, me ponen tal, y es que a mí además, Hola, sufro de dermatitis seborreica en la nariz, en la entreceja y ahora en el mentón. Y solo pasa con el estigma de los nervios cuando como ajo cebolla. Vale, la cebolla es especial. Hace días atrás tuve un ataque, no sé qué, las cejas se me caen. Estoy utilizando clobetasol, proleto de hormona total y me he hecho en un día, el día siguiente ya tengo mejor comezón. Vale, bien. Los condimentos y vale. No sé qué me dice usted, no voy a decir nada, pues no la voy a publicar, porque luego la gente se va a empezar a poner, lo va a tener en la cara y va a ser un puto desastre. O sea, yo esto no puedo publicarlo, me sabe mal por el chico, ¿vale? Pero no puedo publicarlo, ¿vale? El mejor remedio para la tiña es el ajo, ¿vale? Y no hace falta gastarse en los médicos ni en pediatras, todos mienten. Tampoco. ¿Es censura? Pues sí. Pero les contestas. No puedo, pero no los publico. Solo puedo contestar los que publico. Vale. Los que no puedo contestar. Te recomiendo un tratamiento de biodescodificación para la madre y mientras haces mensajes como dice de cosmético orgánico virgen. Es importante que sea virgen. ¿Vale? Lo más puro que puedes. Al bebé. Pues no. ¿Vale? Y luego hay cosas que dices, esto está mal, o sea, no voy a leer. O sea, ella dice de la playa, pues seguro que con los sanitarios también los quieren. De estos cada día hay 10. ¿Vale? El Huancasumba que lo cura los además con el email y con el WhatsApp y con, da igual, lo que escribas que este te va a escribir y te va a decir el orinoco hechizo. ¿Vale? Y luego te va a escribir una seborreica, pero de toda clase de remedios, lavar un champú, aliviar bastante, pero no sé qué. Entonces comete los masajes con vodka. Todo el 8% y lavar un champú neutro para bebé. El vodka mejora la cirugía. Y los buscamos tampoco. Ese es el ruso. En definitiva, ¿vale? ¿Por qué hay que moderar los comentarios en un blog de salud? Primero, para evitar el spam, que esto también es un comentario de blog, ¿vale? Pongo un post de piojos y ya están los de 0 piojitos, y ya está, que no falla, ¿vale? Y con el teléfono y tal, vale, los de 0 piojitos.
Trolls. Bueno, trolls. O sea, esto no puedes hacer nada, ¿no? Pero ¿creéis que publicándolo y contestándolo servirá de algo? No, vale, empezaremos en una espiral que no, pues eso dice. No alimentar. Y luego consultas médicas, que en este caso, pues de una manera a veces más directa y otras veces tal, pues todo el mundo intenta consultar. Sí que es verdad que, pues claro, es fácil, ¿no? Esto de escribir y igual dais suerte y contestan. Normalmente estos los publico, ¿vale? Si no llevan el nombre, el teléfono y no se dan masajes con vodka, pero luego les digo, vete al dermatólogo, te recomiendo que vayas a... O sea, tampoco cuesta nada ser educado, pero te recomiendo que vayas al dermatólogo, al médico, de familia, depende de lo que te contestes, pero tienes que dar. Luego la gente se enfada mucho cuando les preguntas, entonces, ¿para qué tienes un blog? Y te dicen de todo, y ya, tienes un blog y total, a todo el mundo le dices que vayas a... Esto ya. Y luego pues las métricas, que es algo que igual es menos importante, pero es verdad que si vamos un poco a intentar hacerlo mejor o ver un poco por dónde van los tiros, pues eso, pues lo que se puede medir pues se puede mejorar, ¿no? Y un poco la página de estadística, que Facebook, la verdad es que su página de estadística es fantástica porque te dice, yo qué sé, hasta de los 82% mujeres, de los de Facebook, 27 de hombres, de dónde son, ¿vale? Y la verdad es que luego los tweets también sabéis que tienen esa herramienta de un poco para ver si han tenido más o menos impacto, ¿no? ¿Vale? Tweets así concretos, ¿vale? Pues tantas impresiones. Luego está Google Analytics, que es una herramienta mucho más compleja, que si tenéis Blogger, pues sí que tenéis acceso a Google Analytics, y esto es muy divertido, a veces cuando me aburro mucho, y justo cuando hay mucho tráfico, que suele ser por la noche, pongo el Google Analytics en tiempo real y ves la gente cómo entra, sale, de qué país, y ahora entran... Tienes más seguidores en Facebook que son mujeres y en el blog son hombres. En el blog, sí. Qué curioso. Sí, Facebook es una pequeña parte, pero sí que es importante. Y luego maneras de intentar un poco posicionar mejor, ¿no? Lo que llaman SEO, que es lo que hemos hablado antes, el Search Engine Optimization. Pues dicen esto, ¿no? Si no sales en la primera página de resultados de Google, no existes, así ya sin anestesia. ¿Qué voy a hacer? Entonces sí que es importante, ¿no? Cada vez hay más información que compite entre sí y como productor de información de calidad, pues si crees que es información de calidad, uno de tus objetivos es que esto pues llegue al máximo público. En teoría debería ser así. Yo sé que tengo un buen SEO por cosas que me pasan como esta, ¿vale? Esto es Facebook, ¿vale? El otro día, el año pasado, el de Mapixel que tengo en la cabeza. Entonces, esto es una cosa automática que tengo en Facebook, porque si no es una locura, ¿vale? De no se contestan consultas médicas personales, ¿vale? Eso se lanza automático, ¿vale? Entonces me puedo la curiosidad, digo, ¿cómo se dice? El de Mapixel, que va a salir en el cuello. Y dice, ya, déjalo. Digo, dejémoslo ahí. Y luego una cosa que me hace mucha ilusión. Es muy cuidado, te vas a morir, vas a morir, ya estás muerto. A mí lo que me flipó es cultura médica. cuidado. Igual vamos a definir una nueva enfermedad. Esto es un aviso de una ambulancia, ¿vale? En Barcelona. Me lo mandó Rosa Pérez, ¿la conocéis? Sí. ¿Vale? Rosa enfermera, pues me lo mandó ella. Estaba ella de guardia y dice, mira que acaba de llegar. Dice, claro, esto lo ve otro y no sabe lo que es. Pero ella como que me conoce, pone una foto a la pantalla y se llama una señora de una ambulancia con un dermapixel. Vamos, todavía visto y ya soy un dermapixel que voy a morir. O sea, dice, vale, yo lo mío en Google lo tengo bien. No sé qué coño hago para la señora, pero tiene un dermapixel y se queda Un dermapixel. O sea que, bueno, me queda mucho por hacer. Ahí estamos. Yo no tenía ni idea de SEO, ¿vale? Y también nos podemos preguntar, a mí me supera, digo, puede funcionar algo, o sea, un blog, y yo no quiero empezar a aprender estas cosas. Y a mí me ha funcionado y yo no tenía ni idea de estas cosas. Ahora voy aprendiendo, nada, un poquito solo.
¿Puede funcionar? Pues sí, pues si es lo que el nicho sin competencias y si es algo que interesa y nadie más lo explica, pues el tuyo funcionará, seguro, por poco mal que lo hagas y por poco bien que lo hagas. Y luego los años sí que te llevan a ese posicionamiento orgánico que llaman, que bueno, que después de 7 años, 2 veces por semana y solo por cansino, pues Google ya te pone arriba, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar esto? ¿Cómo se puede mejorar? Pues ellos, bueno, los que saben de esto un poco dividen en off-page SEO y on-page, ¿no? El on-page o on-site, que también lo llaman, les encantan las palabras de estos, es un poco hacer tu página más accesible a los buscadores, ¿vale? Ajustando algunos elementos para que los motores de búsqueda, esos algoritmos, lo entiendan mejor. Si tenemos que acabar, me lo decís, esto ya casi estoy. ¿Cómo se hace esto? Pues utilizando palabras clave. Lo de la transparencia es súper importante, de la autoría, saber quién hay detrás, el título, la descripción, los títulos de los posts, la velocidad de carga, o sea, nadie aguanta algo que tarda mucho en cargar, pues tenéis que hacer cosas, se supone, para que vuestra página cargue rápido, no usar imágenes súper pesadas, etc. La estructura de las URL, que es algo que se puede hacer automático, pero que a veces yo lo voy a hacer fatal, porque desde que lo intento me ha bajado pero esta es la teoría. Los links que metáis dentro, las descripciones de las imágenes también, en vez de 128 no sé qué .jpg, pues si a eso le ponéis dermatiseborreica.tal, se posicionará mejor, aunque no lo vea la gente. Y la calidad del contenido, otra vez, esto lo he repetido muchas veces, ¿vale? ¿Por qué funciona el blog y por qué a la gente le salen dermapínceles en la cabeza? Pues por eso, porque mis entradas normalmente son un poco lo que dice el paciente y luego el nombre de la enfermedad, ¿no? Porque lo hago así, o sea, al principio lo hacía sin querer, pero luego me he dado cuenta de que la gente antes de ir al médico pone lo que le pasa y luego pone, cuando sale del médico, pone lo que le ha dicho el médico o lo que le siento en el informe, ¿no? Entonces, la manera un poco que tiene la gente para intentar buscar información es esta, porque al principio no saben lo que tienen, me han salido unos bultos en la cabeza. Entonces, mi post del sábado es, me han salido unos bultos en la cabeza, no me mato nada, pero es lo que luego, y por eso los quistes tricolémicos, que es algo que, perdón, o sea, no interesa a nadie, pues es el post más leído del blog, que yo no lo entendía, pero es por eso, ¿vale? La velocidad de carga. Y luego está el offsite, ¿no? El offsite son cosas que tienes que desarrollar en tu página para promover tu web en internet, y esto es el construir los enlaces, lo que hemos hablado antes del social media marketing, o sea, de difundirlo en redes y hacerlo responsive, que es algo que parece una tontería, pero que ya sabéis que este no se va a ver igual en tu móvil, que no se puede ver igual, no se debe ver igual que en el navegador, ¿vale? Tiene que ser algo más reducido para que se cargue rápido, porque si no es un rollo, ¿vale? Y esto es lo del link, ¿vale? Que conseguir enlaces, que esto lo haces sin querer, pero lo haces. Claro, si eres conocido y si eres tal, pues al final te enlaza gente, porque es inherente a si tienes contenido de calidad, y eso lo que hace es posicionarte bien, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado, ¿vale? De difundir a través de las redes sociales, y el diseño responsive es de esto, ¿no? Ya lo sabéis, esto es como se ve en el navegador de vuestro ordenador, y esto es como se ve, sin tanta tontería lateral, en el móvil, porque en el móvil tiene que ser algo como más reducido. Y da un acelerón al final, porque si no me he venido arriba. Y nada, y esto era un poco lo que os quería contar hoy, no sé si os ha servido de algo, pero yo os animo a que si tenéis algo que contar, pues empecéis con el blog, ¿vale? Y si me queréis encontrar ahí, pues, vamos, si me buscáis ahí seguro que me encontráis fácilmente. Y nada más. Gracias.